Hoy compararemos las principales diferencias entre liderar y administrar, entre ser líderes y gerentes, ¿sí? Y esto nos va a llevar a contrastar dos grandes ejes sobre los cuales se centran las nociones de lo que es el liderazgo. Bien. Al respecto, Bennis en el año 94 nos dice que la gestión está para que la gente haga lo que hay que hacer. Y en cambio en el liderazgo, para que la gente quiera hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? Bien, entonces, es decir, que los gerentes empujan, los líderes arrastran, ¿sí? Los gerentes dan órdenes, los líderes comunican. Y aquí podemos ver claramente que se trata de dos movimientos contrarios, pero vamos a ver más adelante que son al mismo tiempo necesarios y complementarios. Porque desde la perspectiva del gerente, por ejemplo, da una orden externa para que la cumplan los demás. En cambio, desde la posición de líder, lo que hace es tocar la fibra del ser interior de la persona, porque ya lo sabe hacer consigo misma. Bien, entonces, aquí podemos observar también unos aspectos que caracterizan a un líder en su accionar, porque podemos ver que piensan más a largo plazo y cuando piensan en el grupo que están liderando, perciben su relación con realidades mucho más amplias y saben llegar e influir en agentes que están más allá de sus jurisdicciones, de sus fronteras, y también insisten mucho en las visiones, los valores, la motivación, y entienden también intuitivamente los elementos inconscientes que aparecen en la interacción con el otro. También tienen la destreza política necesaria como para hacerle frente a las diversas necesidades. Piensan en términos de renovación, ¿sí? En cambio, el gerente, por ejemplo, está más estrechamente relacionado con una organización de lo que puede estarlo un líder. Y tanto es así que el líder puede no tener o no pertenecer a ninguna organización en absoluto, porque simplemente la gerencia, por ejemplo, es un cargo, un puesto público determinado en el organigrama de una determinada empresa. Pero un líder suele ser más que nada y más que un puesto, una práctica, una filosofía de vida, una forma de vivir. Entonces la gestión consiste en lidiar con la complejidad. Sus prácticas y procesos responden en gran parte a uno de los fenómenos más característicos del siglo XX, que es la aparición de grandes organizaciones. Entonces, la buena gestión trae orden, consistencia en partes fundamentales como por ejemplo la calidad y la rentabilidad de los productos. Y el liderazgo al revés consiste en lidiar con los cambios, ¿sí? Entonces, la importancia que ha adquirido en los últimos años se debe a que el mundo de los negocios se ha vuelto
mucho más competitivo y volátil. Y sumado a eso, a la aceleración de los avances tecnológicos, el aumento de la competitividad internacionalmente hablando, la desregulación de los mercados o también la sobreproducción de industrias, entre muchos otros factores que inciden. Entonces todo esto ha dado muestra de que hacer lo mismo que se hacía ayer, hoy ya no da resultado. Por lo mismo, la tolerancia a la incertidumbre y la apertura a los cambios que plantea el entorno en su contexto global siempre requerirá un mayor liderazgo. Bien, entonces, también a esta comparación la podemos catalogar como liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. El liderazgo transaccional implica gestionar como lo hace todo gerente, como veníamos hablando recién y describiendo. Y el liderazgo transformativo significa liderar. En cambio, el tipo transaccional se da cuando una persona toma la iniciativa de contactarse con otras con el propósito de efectuar un intercambio de cosas de un determinado valor. Por ejemplo, en cambio, en el liderazgo transformativo se da cuando una o más personas se relacionan con las demás de tal forma que los líderes y los seguidores se elevan mutuamente a niveles mucho más altos de motivación y moralidad. Entonces sus objetivos quizás estuvieron en un principio separados, aunque relacionados por la organización, empresa, como en el liderazgo transaccional, ¿sí? Pero al final terminan fundiéndose, volviéndose un leitmotiv que es compartido y genuino. Entonces, como ves, podemos decir que un gerente se ubica en una posición de autoridad que mueve sus influencias hacia niveles de efectividad previamente demostrados. Pero lo que hace un líder es hacer que ocurran cosas que en condiciones normales, regulares, no ocurrirían. Entonces supone trabajar al límite de lo aceptable. En cambio, la gestión implica control, mando y autoridad. Sabe organizar, establece prioridades, planifica el trabajo y persigue resultados. En cambio, el objetivo del liderazgo es crear una visión común a través de tocar el alma de las personas y motivar sus intereses hacia los intereses de la organización a la cual están perteneciendo. Entonces, el tema es que en los tiempos que corren aparecen nuevos desafíos que requieren y requerirán en el futuro aprender a intercambiar perspectivas y ampliar horizontes, como por ejemplo el nuevo trabajo de gestión, que va a consistir y consiste en ir más allá de un solo ámbito limitado de acción, para tomar las oportunidades y poder formar equipos de trabajo con personas provenientes de cualquier sector o campo que esté vinculado, ¿sí? Y eso implica comunicación y colaboración entre funciones, departamentos y compañías inclusive que tengan actividades o recursos en común. Y para lograr eso
¿Qué se requiere? Bueno, disponer del conocimiento, de las habilidades y de la sensibilidad para movilizar a la gente y a motivarla a trabajar lo mejor que pueda. Esto suena muy bien, suena muy lindo, ¿no? Pero se aborda esto ¿cómo? ¿De qué manera? Y bueno, primero, en primer lugar, concibiendo al ser humano como único e irrepetible, con sus propias competencias instaladas y por desarrollar, y con grandes espacios de oportunidades de abrir potenciales que desarrollar, por supuesto, encontrando que puede tanto enseñar como aprender y reconociendo su valor intrínseco como elemento constitutivo del sistema al cual pertenece. Entonces, es una visión que apunta a la construcción constante de sí mismo y junto con su entorno. Por eso, el nuevo líder es alguien que tiene la capacidad de potenciar a otros líderes. Y esto va a implicar la gran necesidad de generar espacios promotores de la expansión de habilidades de cada cual, de cada quien, de cada uno de los miembros de la organización. Poder promover que cada persona pueda ser quien tome decisiones y produzca cambios por sí misma. Entonces, el nuevo líder posee la capacidad de confiar en los otros, porque puede observar algo más que ellos muchas veces no lo pueden ver por sí solos. Entonces, sabe reconocer y aprovechar los recursos físicos, mentales, emocionales que los individuos tienen. Muy bien. Entonces, en conclusión, el líder es la persona que inspira a encontrar esos espacios de liberación del potencial humano. Esta definición de liderazgo que estamos viendo, que estamos adoptando en estas clases, nos lleva necesariamente a preguntarnos cómo hacerlo, con cuáles herramientas podemos contar para transmitir esta valía, esta información valiosa, y cómo podemos contagiar a los otros desde el espíritu, ¿sí? Y una de las herramientas que hemos empezado a trabajar a lo largo de este presente curso es justamente el coaching, ¿sí? Bueno, espero que les sea de utilidad, que les sirva. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.